y hoy ya dejamos de un lado el tema de formatos, estilos, trabajo, portfolios y todo eso para hablar de algo que sé que me lo vais a agradecer mucho y son recursos online gratuitos. Esto va a ser solo una introducción porque la verdad es que ahora con todo el tema de internet hay un montón de páginas y blogs específicos que sé que os van a servir muchísimo en el tema de dibujo, ilustración y todo esto. Pero hoy quiero hablaros de 3 páginas en especial que creo que se les pueden sacar mucho provecho desde ya. Así que, en primer lugar, tenemos ArtStation. ArtStation es una página web que se suele pasar mucho por alto y la verdad es que no sé por qué, porque ofrece 1000 millones de cosas. Funciona básicamente como si fuera una red social normal, tú te haces un usuario y puedes subir tus trabajos y proyectos en los que estés trabajando. Así que queda al final una especie de feed como si fuera de Instagram, pero súper profesional. De hecho, hay un montón de profesionales que directamente lo utilizan como su portfolio. Otra cosa muy chula de ArtStation es que muchísimos estudios tienen una cuenta creada, así que se puede contactar directamente con ellos y también están atentos a todas las cosas que se van subiendo para reclutar a futuros artistas y diseñadores. Pero lo que es de verdad lo más guay desde mi punto de vista de ArtStation es que en la página principal, arriba del todo a la izquierda, vais a ver una pestaña que se llama Learn, o sea, aprender, y tiene toda una biblioteca, pero no sabéis qué pedazo de biblioteca de clases que son 100% gratuitas. Así que tenéis como un montón de episodios, de técnicas, de 1000 millones de cosas distintas, además muy largas, que se pueden aprovechar bastante. Y teniendo una cuenta podéis incluso haceros playlists como si fuera un YouTube, pero de clases impartidas por profesionales. Así que de verdad esto, si os ponéis de verdad a ver todo lo que ofrecen, se aprovecha muchísimo. Y otra cosa que también tiene muy chula ArtStation es que tiene un marketplace o, ¿cómo decirlo?, una parte de tienda ya incluida. Y es que aquí muchísimos de los artistas que están en la página venden sets de pinceles, texturas, modelos 3D, incluso tiene un sistema de búsqueda y filtro tan avanzado que podéis fijaros y conseguir cosas gratuitas sin ningún problema. Así que echadle un vistazo porque tiene un montón de cosas. Y por otro lado, otra página súper útil que la descubrí hace poco se llama IAMAG. Y más que en el tema de recursos, redes sociales, lo que es una especie de biblioteca de inspiración. Cuando entras en la página principal, vais a ver todo un despliegue gigantesco de menús y carpetas, porque la página funciona en base a colecciones de imágenes, pero colecciones de imágenes de temas muy completos. Por ejemplo, hay libros de arte, hay concept de películas o videojuegos, o incluso tienen colecciones de los mejores trabajos de ilustradores actuales. Sí que es verdad que ofrecen algunas masterclass y clases muy completas, pero ya te piden una suscripción anual. De todos modos, vale mucho la pena porque no veas qué pedazo de contenidos que suben. Y sí que incluye su propia comunidad donde la gente abre foros para preguntar por también recursos o referencias y suele ser una comunidad bastante activa, así que por ahí también ofrece un montón de cosas. Y la última página de la que quiero hablaros es chulísima, el nombre ya expresa todo lo que tiene la página y es Character Design References, o sea, referencias para diseños de personajes. Y esta página sí que es mucho más específica y también funciona en base a colecciones de imágenes, pero específicamente para referencias de personajes. Podéis, por ejemplo, desplegar un menú donde hay referencias de anatomía y encontráis carpetas específicamente de referencias de ojos, de narices, de pies, de órganos, lo que queráis. También podéis encontrar menús de referencias por siluetas de personajes, por personajes según su edad, personajes según su expresión facial, o incluso también tiene toda una parte de vestuario, da igual la época o lugar del mundo que estés buscando. Imagínate que estás en medio de un proyecto y tienes que diseñar personajes de un entorno futurista o postapocalíptico y necesitas referencias para diseñar una armadura a modo de exoesqueleto humano.
pues tienen una carpeta específicamente para eso, o sea, es completísimo. Así que nada, estas eran las 3 páginas que quería recomendaros. No os preocupéis porque más adelante voy a entrar en detalle en otros 1000 millones de recursos online que tenéis disponibles para poder aprender desde casa. Y bueno, os recuerdo que aprender y conseguir estos recursos online no se queda únicamente en páginas hechas específicamente para eso. Si curioseáis en las redes sociales de vuestros artistas favoritos, no es raro que os encontréis con sets de pinceles que ellos mismos diseñan o que recomiendan, o incluso la mayoría de artistas digitales suele usar muchos pinceles que vienen por defecto en los programas como Photoshop o Procreate, así que fijaos porque ahí suelen compartir mucho sus herramientas. Y para la charlita con artistas de hoy tengo a Envins Lastra, que es autor de Adalion. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Muy bien, pues me pareció súper guay la sinopsis que he visto de esta obra que estás escribiendo, Adalion. ¿Puedes contar un poco cómo es esta obra de aventuras? Por supuesto, a ver, Adalion es un proyecto que nace desde lo más profundo de mi corazón, ¿no? Todo esto viene de alguna forma por qué me hubiera gustado a mí cuando hubiera sido pequeño. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, me hubiera gustado ser Pokémon. Desde ese mismo instante conecté con esa parte de, "Jolín, no hay nada parecido para un público pues como yo, ¿no? Un público como yo, me refiero a niños de 30 años que queremos de alguna forma seguir sabiendo acerca de estas criaturas, porque Pokémon al final va a un público muy infantil. Y, y yo quería, pues eso, algo que fuera o que casara conmigo, ¿no? Entonces le di ese aspecto de aventura, de fantasía, con ese puntito épico que a mí me gusta. Total. Y, y nada, Adalion es un proyecto demasiado grande, del que ahora ya te iré contando, no solamente nace para ser un libro. Claro, claro. Sí, porque precisamente cuando estuve mirando toda la presentación del proyecto y las cosas que me fuiste pasando, me pareció chulísimo precisamente las referencias que comentabas, no solo de Pokémon, sino de otras obras de aventuras que, aunque suelen ser para jóvenes, suelen tener muchísimo público adulto y precisamente hacen falta como más cosas de ese tipo de fantasía y obras creativas para un público que no tiene por qué ser solo adolescentes o infantil. Eso es como que de repente los dibujos son muy para niños Mm, o muy para adultos y nos cuesta encontrar ahí un punto intermedio, ¿no? total. Yo pongo de referencia y tengo de referencia a Los Vengadores, porque han sabido cazar perfectamente al público, tanto adulto como al niño. Y es porque justamente mezclan eso, ¿no? Yo creo que en esa fórmula han encontrado ese puntito de epicidad Total. mezclado con esa fantasía. Entonces yo he intentado rescatar un poquito de ahí y lo he mezclado con un chorrito de magia de Harry Potter. Ese rollo de monstruos que tenían Pokémon o incluso Digimon. Y por supuesto, mis grandes referentes en el mundo de la animación pues son Naruto y Dragon Ball, obviamente. Así Claro. que he intentado meter todo eso que me gusta, porque como me gusta, me siento cómodo haciéndolo. Y Adalion va un poco de eso. Total. Y además, estas obras que mencionas, yo creo que precisamente se han ganado tantísimo público es porque, a pesar de poder ir a un público que quizás sea más general, que no tiene por qué ser 100% para adultos ni 100% para niños, siguen tratando ciertos temas que son serios, que están presentes en el día a día, como por ejemplo en Naruto, que aunque lo vean un montón de niños y adolescentes, pues tratan como ciertos temas bastante crudos, pero que me gusta eso, que en obras que aún pudiendo tener un público infantil, no traten al público como de tonto o que todo tiene que estar de rosa, sino que le gusta para todo el mundo, Eh, vaya. Efectivamente, esta es una guerra que yo tengo particular. Los dibujos que yo veo, bueno, yo soy psicólogo y trabajo con niños. Entonces, una de las cosas que estoy detectando es la carencia de valores en general en lo que ellos ven. Yo tenía un profesor que decía, si quieres saber cómo son los niños del mañana, empieza analizando cómo son los dibujos de hoy. Claro, Entonces ves mucho movimiento, ves que hacen un montón de cosas, ves mucho estímulo, pero realmente no transmiten valores. Y es una de las cosas en las que yo quiero hacer especial hincapié en Adalion, ¿vale? claro. Y no solamente eso, sino en el crecimiento a nivel personal. Porque, claro, yo como psicólogo también fomento o intento entrenar de alguna forma las habilidades personales de cada uno. ¿De acuerdo?
Total. Entonces, Adalion va un poquito de eso, va de desvelar las 9 personalidades que de alguna forma existen en el ser humano. Tienes que Ujú. descubrir eso junto con el origen de la humanidad, ¿no? Desde un punto de vista de fantasía y demás, pero mezclado con ese punto de realidad, un poco por lo que yo he estudiado. Entonces está ahí un poco la cosa. Fantasía mezclado con realidad, mezclado con mito, que se distorsione un poquito todo para que te dé esa sensación de es verdad, no es verdad. Claro, sí, pero sobre todo que se nota que tiene después este punto de profundidad precisamente por ese crecimiento que dices personal de los personajes, que tú como público y como audiencia puedes verte reflejado porque al fin y al cabo va a ser como un proceso mucho más real de ser humano que va a tener cada uno de esos personajes que simplemente por estar ahí de adorno como complemento en una historia porque sí. Eso es, eso es. Y quería comentarte, porque estuve mirando así como un poco, bueno, tienes un Instagram para todo Adalion en general, me parece súper chulo todo lo que se ha ido subiendo y vi, bueno, lo vi también en la presentación del proyecto que me pasaste, que originalmente esto partió a partir de un juego, ¿no? O algo así, como para fomentar la actividad en los niños. ¿Y cómo fue este proceso de partir de una premisa como esa y cómo dio pie a después toda esta construcción de mundo y de novelas y todo? Te cuento, yo estuve durante años trabajando en una empresa que impartíamos talleres en centros escolares, ¿vale? Ujú. Talleres de todo tipo, desde piratería, desde temas de, yo qué sé, de bullying, cómo impartir las matemáticas de una forma divertida, Mm. temas de alimentación saludable. La cosa es que queríamos crear como estaba muy de moda el tema de la alimentación saludable, queríamos crear una marca que incentivara a los niños a cumplir retos y para ello pues iban a coleccionar una serie de monstruitos. Qué guay. Bien, antes de llegar a este punto, queríamos trabajar con Pokémon, queríamos buscar un nuevo sponsor para hacer una campaña y creíamos que Nintendo pues, podría coincidir con esto. Estuvimos un mes o dos dedicándonos de lleno a crear un juego, ¿no? Basado en Pokémon en el que los niños de alguna forma, se fomentara esta actividad física. Para cuando llamamos a Pokémon, Pokémon básicamente nos dijo, no nos gusta. O no, mejor dicho, no nos gusta No va a no. ser. No queremos, no buscamos ni queremos hacer nada. Bueno, pues me agarré tal rechine, ¿vale? En mi cabeza resonó de alguna forma como un no hay huevos. Y yo dije, Sí, pues ¿sabes qué? Que ahora que no. mis puñeteros monstruos. Ya que no me dejáis explotar la licencia porque es suya, o sea, esa parte yo la entiendo y por supuesto yo asumía que existía ese riesgo, ¿vale? Claro. Pero es verdad que dices, ¿y si creo yo mi propio universo? ¿Y si creo yo mis propias criaturas? ¿Y si puedo hacer yo aquello que Pokémon, por lo que sea, por filosofía, porque no quieren, porque no casa con su estilo o lo que sea, no pueden hacer? Así que efectivamente me empecé yo a diseñar mis propios monstruos, para ello conté con la ayuda de 2 diseñadores, de los que me imagino que luego hablaremos, Ujú, y me puse a hacer, antes que una historia, quise hacer un juego de cartas, ¿vale? Y de ujú. hecho empecé con un juego de cartas. Ese juego de cartas evolucionado, decidí retirarme a mi pueblo, me subí a mi pueblo para desconectar, hice todo lo contrario, me puse a hacer en diapositivas cómo tendría que ser la vida de estos seres, porque teníamos ilustraciones, sí, pero les faltaba la vida, el lore. Claro, ¿Qué pasa la detrás parte que hay de detrás de esas los cartas? personajes. Bueno, cuando me quise dar cuenta tenía cientos de diapositivas. Y jamás en la vida me planteé escribir. Sin embargo, me costó cero ponerme a escribir. Bueno, cuando digo cero, obviamente hay noches que son duras, no te salen las cosas. Claro. Pero, pero empezar a unirlo, contarlo, redactarlo, enseñarlo a la gente, qué te ha parecido y tal. Todo empezó con una muestra para el diseñador. Oye, mira, los monstruos tienen que vivir en este entorno. Te he escrito un par de capítulos para que veas cómo tienen que ser más o menos. Ujú. Y a raíz de eso, pues empecé a ver que tenía una historia muy potente, muy contundente, que no me daba para contar en un único libro. Y ya Claro. Dalion nace con esa premisa de que va a ser una saga que te quiero contar yo en 5 libros. Yo quiero contarte una historia con un principio y un final. Y para eso necesito 5 libros. Acaba de salir el primero, lo que para mí es el prólogo. Claro, qué guay. Y bueno, ¿puedes contar así como en resumen la historia que has llevado después a estos libros que se están escribiendo? ¿Cómo va a partir de precisamente este juego y estas criaturas? ¿Qué quieres que te cuente exactamente? ¿El juego? ¿La historia? ¿Qué quieres que te cuente? Pues
Me pareció muy chulo, vi una reseña súper positiva del primer libro que, como dices, ha salido hace poquísimo, ¿verdad? Y que está contado como en tercera persona, como personaje omnipresente, y es así como ese tipo de aventura de protagonista joven, la relación que tiene con... ¿Cómo se llamaban? ¿Maokis? Los monstruos. Maokis, Maokis. Los Sí, se llama Maokis. Maokis. Maokis, que viene de Monsters, de la primera parte del proyecto, viene de Monsters Against Obesity for Kids. Maokis. Ahora este es un secreto, que no se entiende. Dicho esto, bueno, el libro lleva... Es verdad que no lleva mucho, lleva un año y poco. No lo he podido mover, pues por el tema de la pandemia no se ha podido hacer ningún tipo de eventos. De hecho, la Claro. primera vez que lo he podido mover ha sido en septiembre de este año, en la feria del libro, y tuvo bastante buena acogida. Y este mismo año, hace un mes y medio o dos, fue galardonado en los International Latino Book Awards en Los Ángeles, California. Qué pasada. Sí, de hecho yo siempre lo he dicho, digo, este libro, no sé en España, pero en España en este sentido creo que a veces vamos con cierto retraso. Y sé que por lo que se lee en Latinoamérica y por ese fan hacia Pokémon, creo que allí va a tener mucha más acogida. De hecho, no me extraña que haya cruzado el charco y en cuanto ha cruzado el charco haya ganado. Bueno, no es un premio, hemos sido galardonados, es decir, hemos quedado segundos o terceros. Ya sabes que es como los Oscars, no hay un segundo o un tercero, sino simplemente estás galardonado y ya está. Y nada, lo que han premiado ellos es un poco pues mi apuesta personal y es la creación de un mundo de fantasía como los de antes. ¿Sabes? Esa sensación de Total. cuando tú lees La historia interminable o cuando te metías y leías El Hobbit, sentías que estabas en un mundo que respiraba vida, que se respiraban historias allí. Y yo en este caso le quería dar un toque más moderno para, yo creo que enganchar un poquito más al lector, aposté por la narración en primera persona. Ah, qué Es guay. un personaje muy peculiar que te está narrando, pues eso, la historia directamente a ti. Y tú tienes que ser capaz de arañar un poquito y de decir, ¿me está contando la verdad o me está contando lo que ella quiere? Y eso va a estar siempre. Claro, Siempre. que siendo primera persona no sabes hasta qué punto estás leyendo las impresiones del personaje, si estás viendo de verdad qué es lo que está ocurriendo ahí. Y aparte lo que dices, que seguramente recordará a estas, ¿cómo decirlo?, estas sagas legendarias de fantasía, con todo el world building que tiene, que es increíble, pero partes de unas referencias súper contemporáneas y súper actuales, así que como que tiene un poco de lo mejor. La nostalgia que puede sentir la gente, como tú dices, más adulta de leer este tipo de historias, pero por otro lado, que los nuevos lectores sigan viendo esos elementos de las cosas que ya les gustan en toda esta super saga. Eso es. De hecho, es una de las cosas por las que siempre me han felicitado normalmente. Nos ha encantado el personaje, la narradora, nos dicen. La narradora es genial, y es que es verdad, tiene mucho carisma, tiene mucha personalidad. Y ahora me pongo nervioso, cada vez que me pongo a pensar, digo, tiene que estar a la altura este personaje, porque es que es un personaje más de la historia. No te puedo desvelar, obviamente, nada más, porque sería hacer spoiler. Claro, Pero por favor, no. Claro. Han premiado eso junto con una cosa por la que ya he apuesto. Y es la siguiente. Si hay algo novedoso en esta saga, esta novela, es que esto no existe en formato literario. Repito, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no es lo mismo hablar de 50, 80, 100 personajes humanos, que eso a nivel... Cuando tú lees, trabajas la creatividad, lo estás imaginando, ¿correcto? Claro. Pero esto en formato literario no es tan fácil. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? Te lo voy a decir. Por trabajo y por dinero. Porque, claro, para poder manejar personajes necesitas no ilustraciones, diseño de personajes. Claro. Que parece que es lo mismo, pero no, porque unas tienen hasta movimiento, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, el libro. Mientras tú lo lees, claro, necesitas imágenes que de alguna forma tú puedas manejar en tu cabeza. Claro. Entonces, ¡ay, qué chulo! así ya te imaginas cómo es un Maoki, la personalidad que tiene, ¿no? Que es dormilón, que es perezoso, por ejemplo. O puedes incluso otros con más movimiento. ¡Qué guay! Entonces, el libro está plagado, claro, de diseño de personajes, ¿no? Bueno, plagado. En este concreto hay muy poquitos, hay 10 porque el libro es cortito, pero el siguiente
es suma y sigue. Y claro, si encima tienes que recordar cosas del pasado, necesitas nuevas ilustraciones y mogollón de ilustraciones. Entonces al final es un libro que no es un libro al uso. O sea, no se ha hecho esto antes por el reto que supone manejar los más de 80 o más de 100 personajes que me propongo. Cuando hablo de personajes también me refiero a Maokis. Claro. Que tiene que aparecer en el libro. Y que los puedas desarrollar a nivel un poco mental, quiero decir. Tú cuando lees un cómic en todo momento sabes quién es quién, porque los estás viendo. Claro. ¿Vale? Entonces yo creo que el galardón viene un poquito también por ahí, porque la dificultad que yo me he encontrado es esa. Por eso yo creo que no se ha intentado antes y el reto está ahí. Sí, y aparte, lo guay es que precisamente partiendo de lo que tú comentabas, de un juego que visualmente complementa todas estas cinco novelas que quieres escribir para Dalion, y que además me parece un proyecto que, como tú dices, con un montón de diseño, un montón de elementos distintos que pueden dar pie a que, aparte de esos libros, pueda haber un montón de cosas que complementen a lo que es la historia principal. Como comentaba, este juego que diseñasteis como primer ejemplo, por así decirlo, de historia, y mil cosas que pueden surgir después, o de las mismas cartas de los personajes que tenéis hechos, que eso, yo qué sé, me parece guay como romper el formato, que después hay un montón de libros precisamente para públicos juveniles, de adultos, que pueden venir con complementos de coleccionables, de mil cosas, y que justamente te quería preguntar, sabiendo que parte de una historia, de unas ideas como tan personales, que parten tanto de tus gustos, ¿cómo ha sido el poder escribir y diseñar todos estos personajes y trabajar con dos diseñadores para conseguir darle la parte visual precisamente que comentas? Vale, ¿cómo es trabajar con los diseñadores? Yo con los diseñadores trabajo de la siguiente manera. Yo creo que los diseñadores, obviamente, bueno, creo no, confirmo que son personas y por lo tanto también tienen ideas. Así Claro. es que muchas veces me gusta intentar rescatarlas, adaptarlas o construir sobre ellas. Por lo tanto, cuando a mí me entregan un Maoki, se puede hacer de varias formas. Hay veces que cojo y les digo, necesito un Maoki con estas características, ¿vale? Y ellos pues me las entregan y me dicen, mira, le he dado este rollo, tal. Vale, pues no me vale por esto y por esto. Necesito que sea más así. Vale, estupendo. Sin embargo, es verdad que hay otras veces que yo les encargo paquetes o kilos de Maokis, ¿no? Cojo y les digo, hacedme 6, lo que se os ocurra. Y es verdad que a mí, a la hora de crear la historia, me ayuda muchísimo, porque yo tengo el Maoki ahí delante, ya me lo imagino y digo, bueno, ¿qué historia le doy ahora a este bicho? ¿Cómo me puede encajar este bicho en el mundo que estoy creando? Entonces, así es como suelo trabajar con ellos. Claro. ¿Vale? A veces, ya te digo, me dan ellos las ideas, otras veces soy yo el que les digo, necesito una cosa muy así. Y cumplimos, ¿no? Y siempre intentando respetar un mismo estilo. Claro. Y qué guay también que tengan tanto espacio los mismos diseñadores e ilustradores para que al final es un poco eso, desde la parte de la creación y del aporte visual, al final van muy de la mano las dos cosas, y que tengan como ese espacio también los diseñadores para proponerte a ti distintas propuestas, me parece, o sea, bien planteado. Bien planteado está. El problema muchas veces es el coste, porque yo lo que quiero decir es, yo estoy haciendo una preproducción como que inicio, porque Dalion no nace para quedarse en libros. ¿Vale? Claro. Y de esto hablamos luego. Entonces, claro, yo obviamente soy una persona que también trabaja, que tiene pues una, ¿cómo decirte? Un sueldo de un trabajador normal. No tengo una empresa grande, ojalá Dalion algún día se convierta en un proyecto como creo que se merece, es un proyecto grande y ambicioso. Totalmente. Pero eso, claro, muchas veces tiene un riesgo. Y de hecho, otro de los muchos retos a los que nos enfrentamos es cómo hacer lo más posible con lo menos posible. Cuando digo menos, no me refiero a nivel económico, me refiero también a tiempo, porque tenemos que entregar un montón de documentos y documentación, entre otras cosas, lo que te he enviado, para intentar convencer a la gente, a productoras, por ejemplo, de que Dalion es un proyecto que visualmente es muy atractivo y tiene un target muy claro. Sabemos a quiénes vamos. De hecho, no falla. En cuanto este libro la gente lo tiene en la mano y hace así,
y aterrizan las ilustraciones del final, Ujú. por ejemplo, ¿no? Que es un sistema de fichas y Qué demás. guay, en plan fichas. Sí, sí, o sea, aquí hay... Yo me he propuesto hacer uno de los mejores libros, y cuando digo mejores libros no me refiero solamente a la historia, es mi parte además. Lo que se Eh, puede. no me refiero a eso, me refiero que a nivel de edición, tú sientas que en este libro está todo el alma y el corazón de una persona que apuesta claramente por el proyecto, Total. ¿vale? Y de hecho, bueno, estamos planteándonos reeditarlo a raíz de este galardón, de decir, bueno, queremos dar un golpe en la mesa, porque vamos a sacar el siguiente en febrero, Ujú. y bueno, no puedo decir más porque es spoiler, al que me muero de ganas de decirlo, pero... Bueno, pero es dentro de muy poco, ya la gente que pueda lo va a poder ver cuando salga. sí. Nos planteamos hacer algo que digas, vaya pedazo de libro tengo, al margen de la historia, que la historia yo obviamente confío plenamente en ella, pero que a nivel visual digas, esto yo no lo había visto antes, Total. no lo había visto. Y lo que me ha molado justo cuando has mostrado esas últimas páginas, automáticamente me ha recordado como a los bestiarios, por así decirlo, que es algo que como persona, si tú de pequeño te gusta la fantasía, es raro que no hayas visto a lo mejor de las crónicas de Spiderwick, de cualquier saga, un bestiario, o sea, el modo enciclopedia, pero con animales fantásticos o diseñados de cero. ¿Ves? Justo, bestiario. Es que eso me parece, o sea, valor añadido, pero de 10, vaya. Efectivamente, o sea, esto está hecho por una persona muy friki que anhela las cosas frikis y le encantan los detalles. ¿A qué Sí, me refiero? total. Pues desde un tipo de letra que creamos. Y no me puse a crear el idioma, créeme, ya estaba viendo en YouTube cómo crear un idioma. Con eso Complicado. te lo digo todo. ¿Vale? Efectivamente, viene aquí todo lo relacionado con datos, fichas. Es que además tiene mucho que ver con el mundo, que tienen que ir descubriendo de alguna forma qué es lo que hacen, Mm. poderes. Sí, un poco lo que comentabas de esa referencia principal de Pokémon, que precisamente si sigue teniendo tantísimos fans y esa audiencia tan masiva como tiene, es porque de un modo u otro puedes llegar a tener como ese cariño o esa incertidumbre, esas ganas de saber más de esta especie de animal, monstruo imaginario, pero dando lo suficiente como para que quieras tirar un poco de esa cuerda y precisamente de lo que va a construir todo un mundo, que la gente quiera de verdad sentirse inmerso y dentro de todo eso. Así que a mí me pareció, bueno, no sabía que tenía literalmente un bestiario dentro, pero joder, qué guay, me he emocionado. Sí, la idea es esa, que si te olvida por lo que sea cualquiera de tus monstruos, que siempre puedas acceder al final a ese bestiario y digas, ah, vale, el nombre este era este, ¿no? Son Claro, limitaciones que podemos llegar a tener de alguna forma y que, bueno, las subsanamos de esta forma que además le da, pues eso, más valor al libro, ¿no? Ya te digo, ¿cuántas veces te puedes encontrar esto en un libro? Pocas veces. Al pocas. menos a mí me hubiera gustado, ¿no? O te las puedes llegar a encontrar. De hecho, yo lo he llegado a ver. Tampoco es que sea una idea extremadamente novedosa, ni mucho menos. Pero no es lo habitual. No es lo Total. habitual. Sí, lo que decías también antes, que no se ve siempre en proyectos, especialmente editoriales, que quieran dedicarle o el tiempo o el dinero o en sí la dedicación, que se nota que estáis poniendo en este, precisamente por Sí. todas las cosas, todo el trabajo que hay atrás de diseño, de maquetación, de todo lo que se incluye por algo que la mayoría de editoriales se quedarán en el no, la parte texto y a final de año sacamos un libro aparte especial con los dibujos o con las ilustraciones. Pero que una persona que, o sea, el lector, que ya tenga en un único libro como de tomo, no sé, súper guay diseñado, que ya dispongas de todo eso, como que da pie a que sientas mucho más que estás dentro de esa historia cuando lo lees. Sí, a ver, yo ahora como escritor voy una vez a la semana al FNAC, a la Casa del Libro, a ver qué es lo que tienen allí en las estanterías. Y me da muchísima rabia ver que siempre están los mismos libros Mm, y ponen muy pocas novedades. Muy total. pocas. Y Sí, veo no una solo falta, de... Sí, perdón. no, veo como una falta de innovación. Jolín, en pleno siglo XXI, que tenemos artistas, que ya no te sale tan caro imprimir a color, que Total. puedes hacer mogollón de cosas, no veo, o sea, veo muy poca rotación en ese sentido. Sigue estando en la sección de juvenil,
sigue ocupando más del 50% los libros de Harry Potter, Mm. que obviamente, a ver, a mí me encanta Harry Potter, pero es verdad que dices, es un libro que tiene 20, 25 años, que al final están vendiendo un mismo libro, pero con otra portada, ¿vale? Sí, sí, Y total. que no Es lo que decías antes de que quizá aquí en España, en el sector editorial, van un poco un par de pasos más atrás que a lo mejor en otros países, porque es lo que tú dices, no se ve ahora que se quiera apostar por proyectos nuevos, por ideas nuevas, por formatos nuevos. Al final la gente tiene que tirar de autoedición o de alguna manera tener la suerte y también echarle las ganas para moverlo por otros sitios, como os ha pasado precisamente con esto que lo han galardonado. Eso es. La idea va en torno a eso. Yo creo que España, por ejemplo, es una. Yo entiendo que la empresa quiere vender libros, quiere hacer dinero, pero Mm. se puede hacer de dos formas, o trayendo fórmulas de éxito o apostando tú por ellas. Creo que en España las editoriales apuestan por lo que funciona en otros Por lo sitios. seguro, sí. Y seguro, no digo que sea mi historia, ¿vale? Pero seguro que hay gente de aquí que vale tanto o más que los de fuera, pero no se les da esa Total. oportunidad. Conclusión, como dices tú, se tienen que autoeditar. Este libro no es una autoedición, porque yo publico con Mr. Momos, una editorial, pero es verdad que es una editorial discreta y sencilla, ¿vale? Pero mira, ya ha sido galardonado y ahí compiten. Me parece que al final ganó uno de SM. O sea, quiero decir Claro. que hay Hay nivel. hueco. Y te lo Hay dejo. hueco, hay nivel, pero se puede. O sea, se Y puede. quería preguntarte por una cosa que me pareció también súper guay, que realmente fue lo que más me llamó la atención cuando vi ese primer mini resumen que me mandaste del proyecto, que fue el tema de que en la construcción del mundo de Adalion mencionas que bueno, hay un montón de culturas diferentes que participan en toda esta historia y que te has basado en muchas mitologías distintas que están repartidas a lo largo del mundo. ¿Cómo ha sido? O sea, es que me imagino que has tenido un proceso de documentación, o sea, cómo organizar todo este tipo de info para después ir hilando para sacar la historia. Eh, a ver, la idea es la siguiente. Yo trabajo como psicólogo y a mí me marcó mucho un modelo teórico que viene a decir que en el mundo existen 9 personalidades, Mm. ¿vale? Que son, a veces en el vídeo salen por ahí los símbolos. En este mundo de fantasía, que es un mundo paralelo a la Tierra, ¿vale? Mm. Que llegan los humanos y no saben por qué, mira, justo esas de ahí, Justo. ¿no? Son en la ciudad de Atlan, que es la ciudad esta en la que conviven, existen 9 territorios, ¿vale? Que coinciden con los 9 tipos de personalidad. Ujú. La cosa es que esto los humanos que llegan ahí no lo saben. Entonces, a raíz de la historia que ellos tienen que ir desvelando, la historia de este mundo, si consiguen encontrar la historia de este mundo, desvelar la historia de este mundo, desvelarán también la historia de la Tierra, vamos a decirlo así. Ujú. Existen conexiones entre el mundo de los Maokis y el mundo de la Tierra. Y es justo lo que tienen que descubrir. Una vez más, con la ayuda de los Maokis. ¿Por qué? Porque este mundo es peligroso y está habitado por seres oscuros. ¿Quiénes son esos seres oscuros? Seres de la mitología, de distintas mitologías del mundo, que ya se irán descubriendo. Tampoco te voy a desvelar mucho más. Qué guay. Jo, pues tengo unas ganas ya de leerlo de verdad. Y quería preguntarte, como último, a raíz de todo esto, que se nota que tienes como un montón de formación en distintas áreas, siendo ahora escritor, y precisamente con todas estas referencias tan guays que has comentado para poder crear este proyecto, si tienes, ya sea para gente joven o para gente que aspira a crear historias, a creadores en general, si quizá tienes, no sé, un autor, una obra, una serie, una película, lo que sea que quieras recomendar, que, no sé, que te parezca simplemente chulo o que te haya servido a ti mucho. Voy a recomendar lo que a mí me sirvió de inspiración o simplemente me gusta, me apasiona. Creo que en el top 1 está Naruto. Claro. A la hora de contar historias, te cuenta la historia de un niño que va creciendo. Eso yo quiero replicarlo, igual que por ejemplo en Harry Potter, ¿no? Un niño que va creciendo es lo que yo quiero plasmar. En Dragon Ball me pasa exactamente lo mismo. Es un niño que tú ves cómo crece, ¿vale? Y también me gusta mucho a nivel de referencias. Yo no he leído tanto como seguramente otros grandes lectores, pero
Yo, por ejemplo, bebo también mucho del mundo gaming, a nivel al menos audiovisual, bueno, audio no, más visual sobre todo, Claro, de referencias en Zelda. Para mí Zelda claramente es un referente. Y una vez más coincide eso. En Ocarina of Time, no sé si te acuerdas, era un niño, que empieza siendo un niño, y bueno, va dando saltos en el tiempo, ¿no? Pero como que va claro. creciendo, tú ves Sí, sí, al niño justo. pequeño, ¿vale? Entonces a mí eso me encanta, entonces lo recomendaré siempre, junto con lo otro que me encanta, que es todo el tema de Marvel. O sea, Marvel para mí es un referente en todo, Claro, en todo. total. Sí, me parece Y súper guay precisamente ese elemento que mencionas en común en todas estas y es que tú, lo mismo hay lectores muy jóvenes que empiezan leyendo esto y que la gracia precisamente de Naruto, de Dragon Ball, de incluso Digimon es que vas creciendo tú junto a los personajes y precisamente con todo esto que dices del crecimiento personal y tal, es como algo bastante que en tu cabeza tiene sentido y terminas conectando más con ese tipo de personajes que con cualquier otro de pelis o de otro tipo de series. Así que guay, guay. mm. Adarion es un guiño a aquellas personas que crecieron con Pokémon, pero que sienten que Pokémon no creció con ellos. ¿Vale? Aquellas personas que les guste la fantasía, que les guste ese rollo épico, que busquen aventuras, pero no solamente aventuras, sino que con un poquito de eso, de misterio y ese punto que Pokémon nunca alcanza, porque Pokémon va a un público infantil, sino que busques ese punto más juvenil, incluso adulto. A Total. Dalion sé que le va a gustar, ¿vale? Porque justo nace para eso. Y no me quiero salir de ahí, estoy muy cómodo ahí y por eso sé que toco la tecla que tengo que tocar, porque yo he escrito una historia no para los demás, Total. yo la he escrito. Sí, sí, no, es que totalmente has dado en el clavo con ese tipo de elemento con el que estar jugando. Y nada, Jope, que me muero de ganas de leer el libro. Voy a buscarlo ya para ver si lo consigo. Y Jope, muchísimas gracias. Si quieres que más adelante hablemos cuando ya salga el segundo, pues más que invitado. En febrero o marzo, creo, bueno, nuestra intención es sacarle. Estamos haciendo un mogollón de diseños. De hecho, ese documento ya se queda, entre comillas, desfasado. Ese es el antiguo. Hay cosas nuevas, incluidos rediseños de nuevos personajes. Tenemos hasta personajes de humanos ya hechos. Tenemos una preproducción, como quien dice. Toda una Y queremos producción. elementos y de alguna forma introducirlos en el libro. Y la historia ya está escrita, porque ya está escrita, ya no hay nada que corregir ya ahí. Pero es verdad que lo que te he dicho antes, queremos hacer un libro que tú en todo momento respires que esto es una pasada de libro. Total. Antes de leerlo, no hace falta que lo leas para No que hay digas, esto es duda. una pasada. Y luego ya cuando lo lees que digas, vale, han rematado. Y el segundo es un golpe en la mesa, porque así como por ejemplo este, por cuestiones editoriales, se decidió a cortar. O sea, yo había escrito hasta el capítulo 100, pero como va a un público juvenil, ¿no? Decía, bueno, pues ¿cómo podemos hacer para captar a más gente? Entonces se decidió Claro. a cortar, ya el 17-18. Es justo lo que yo me planteé de escribir como prólogo para darle a este diseñador, ¿vale? Entonces la gente siempre me dice, me he quedado con ganas de más. Digo, bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Que se te haga un libro que es pequeñito, que se te haga largo. No, oye, me he quedado con ganas de más. Y el siguiente es 2 o 3 veces más largo, con 2 o 3 veces más maokis. Y ya te va a sentar de qué va la historia y de qué va el mundo, la estética, el tono y el público al que va dirigido. Ya en el segundo ya queda definitivamente marcado. Qué guay, pues, jope, qué anticipación. La has construido ahí como un montón de, quiero que pase ya y quien llegue Claro, pronto. quiero enseñar al mundo todo lo que hay, porque no podemos ahora mismo. Solo tenemos una cuenta de Instagram en la que podemos enseñar lo que son solamente los maokis, pero tú ya has visto un documento en el que algo más empieza a ver. El documento que tú tienes empieza a ver, en el que ya tengo, obviamente ya se ve todo lo que Claro. estamos buscando. Jo, pues Y nada, que muchísimas gracias de verdad, qué ganas de leer y ver todo. Y eso, que encantada de hablar de este proyecto contigo. igualmente, me he sentido muy a gusto y muy bien. Venga, pues nada, un saludo. Un saludo. Chao. Chao. Y ahora, en cómo se hizo, voy a hacer una pequeña introducción de cómo fue la producción de Hora de Aventuras, que si lo habéis visto sabéis que es un caos de serie y efectivamente el principio de esta serie en producción fue más caótico aún.
Como os comentaba en el primer episodio con Over the Garden Wall, ya sabéis que todo comenzó a partir de un corto que le gustó mucho a los de Cartoon Network y con eso empezaron la producción. Con Hora de Aventuras pasó algo muy parecido, solo que este corto y toda esta producción se hizo de una manera totalmente indie y ajena a los estudios grandes. Se hizo este corto, que de hecho sirvió más adelante como piloto de la serie. Además podéis encontrarlo en YouTube, dura 6 minutitos creo. Y este corto se hizo súper viral. Tan viral que los del equipo dijeron, joder, vamos a intentar moverlo para ver si podemos conseguir que algún estudio nos dé luz verde para poder producirlo en plan serie larga. Bueno, estuvieron así como en una especie de lucha de tira y afloja con un montón de producciones y de estudios, como por ejemplo Nickelodeon, para ver quién podría financiar para producir Hora de Aventuras. Nadie quería hacerlo porque parecía una especie de producción loquísima y demasiado arriesgada para lo que se estaba haciendo en esos momentos en animación. Hasta que finalmente dieron con los de Cartoon Network que dijeron, vale, nos parece bien, pero tenemos nuestras dudas de si esto de verdad va a servir a largo plazo o si va a ser solo como este corto de un vídeo viral de 5 minutos y hasta aquí se ha quedado la fama. Pero bueno, les dijeron, ok, perfecto, vamos a empezar a producir los primeros episodios a ver cómo va. Empezaron a producirlo y efectivamente el miedo que tenían los de Cartoon Network, pues al final es lo que acabó pasando. El equipo era un poco descontrol porque la serie tiene unos contenidos tan locos y tan bizarros y tan creativos realmente que temían que entre episodio y episodio se perdiera un poco la línea argumental, que no se pudiera definir un estilo, un tono, un poco como el contenido en sí de la serie. Así que lo que hicieron fue decirles, ok, vale, hasta aquí perfecto, pero dejad que traigamos a un equipo de animadores veteranos para que esto se pueda poner un poco en orden. Así que se trajeron animadores que fueron clave tanto para Bob Esponja como para Flapjack y ya con esto cambió por completo. Ahora, ¿cómo daban con estas historias tan locas de estos episodios de Hora de Aventuras? Aquí tenían varias herramientas. La primera es que la mayoría del equipo eran muy fans de los juegos de mesa y los juegos de rol, pero precisamente por estar en todo el proceso de hacer una serie de animación tan compleja, no tenían tiempo para jugar. Así que dijeron, ¿y por qué no hacemos las campañas que queremos hacer de dragones y mazmorras, pero que eso sea el argumento de la serie? Así nos quitamos el mono de tener que jugar y ya estamos trabajando en esto igualmente. Así que ahí tenéis por un lado cómo empezaron a hacer pues, esos arcos argumentales. Por otro lado, otra cosa que hacían mucho era reunirse los lunes al empezar la semana para hablar de cosas que les hubieran ocurrido la semana anterior. Y de esas escenas cotidianas empezaban a sacar como la comedia, las sacaban totalmente de contexto y las metían también en los episodios. Y una última cosa que intentaron hacer, pero que al final descartaron porque no funcionaba del todo bien, fue jugar al cadáver exquisito. Como este juego de que cada persona dibuja en un cacho de papel un trozo del cuerpo y no se sabe qué es lo que ha dibujado el anterior o qué va a hacer el siguiente, pues lo mismo pero con las historias. Pero claro, ahí ya se les salía un poco de más de improvisación, así que lo descartaron. Algo que caracterizaba mucho la producción de esta serie es que todo el equipo eran gente que se movía tanto para lo visual. Por ejemplo, la mayoría de artistas de storyboard que contrataron eran artistas de cómic indie, entonces se guiaban por lo visual, por el dibujo. Entonces no tenían guiones escritos. Lo que hacían eran tener una especie de hoja donde decía, vale, momentos clave de este episodio. Así como muy resumen, queremos que pasen estas cosas y estos momentos tienen que estar aquí. Ese guión escrito, entre comillas, se lo pasaban directamente a los artistas de storyboard. Y había 2 artistas de storyboard por cada uno de los episodios, independientes del resto de episodios, para mantener un poco también como la frescura y el ritmo. Una vez que ellos tenían el boceto del storyboard, ahí se lo pasaban a los ejecutivos, que daban el visto bueno, las correcciones que hicieran falta, todo lo que necesitaran para que pudieran empezar a producirlo. Le pasaban esto a los artistas de storyboard, hacían las correcciones que hicieran falta junto con las animáticas para referencia y ya se lo mandaban a
Corea del Sur para animarlo, porque esta serie se ha producido a partes iguales tanto en California como en Corea del Sur. Y precisamente creo que es en un estudio de Seúl donde se hizo toda la animación de Hora de Aventuras. Les llegaban los storyboards, hacían la animación totalmente a mano, o sea, todos los dibujos están hechos en papel. Eso después los escaneaban y digitalmente los entintaban y coloreaban. Y una vez que tenían toda la animación completa, se lo mandaban de vuelta al estudio de California, en Burbank, para poder añadirle todo lo que son las voces, la banda sonora, el diseño de sonidos y todo esto. Así que algo por lo que destaca precisamente fue en las innovaciones de ritmos de producción, y otra cosa muy chula que hicieron en Hora de Aventuras fue tener animadores invitados. Suele pasar en dibujos animados que se invitan actores de voz, cantantes, personas famosas para que pongan voz a los personajes, pero aquí iban más allá e invitaban a animadores famosos para que se encargaran de un episodio entero que producían en sus propios estudios para después mandárselos a los de Cartoon Network y que se incluyeran en la serie. Este es el caso, por ejemplo, de Masaaki Yuasa, que es un animador famosísimo y ahora mismo prácticamente coronado el rey del anime experimental, que se ha encargado de varios guiones de Hora de Aventuras y de episodios completos en su propio estudio en Japón. O por ejemplo del animador James Baxter, que es un animador de mucho renombre, que se le reconoce por ejemplo por ser el encargado de animar a Bella en La Bella y la Bestia o de Rafiki en El Rey León y un montón de producciones más. Así que, como veis, bueno, ha tenido una producción increíble. Y esto ha sido en términos únicamente de producción. Seguramente más adelante vuelvo a hablar de esta serie porque hay mil cosas de las que hablar, de construcción de mundo y de historia, de cómo sacaron con estos diseños y sobre todo el interés académico que ha habido en esta serie por el tema de la representación de colectivos y de realidades familiares y económicas distintas que no se solían ver en contenidos todo público y menos aún de animación. Así que bueno, esta serie seguro que se va a quedar anclada a la historia por ser pionera en su propio género. Y ahora, en recomendación de la semana. ¿Tenéis una Nintendo Switch? ¿Estáis hartos de tener que pagar 60 pavos por un juego o incluso por remakes que sinceramente no valen mucho la pena? Pues estoy aquí para recomendaros un pedazo de juego indie que pocas personas he conocido que no le hayan puesto un 10. Y este juego es Songbird Symphony. No os preocupéis porque también está para ordenador. Songbird Symphony es un juego que primero está súper bien de precio, es un juegazo, tiene pocas horas de juego, pero te permite hacer mucho después de que completes la historia. Y va de un pajarito que vive en una comunidad de pájaros, pero se da cuenta de que no es de la misma especie que el resto de los pájaros. Entonces empieza todo un camino como de auto-reflection, por así decirlo, para conocerse a sí mismo e intentar descubrir cuáles son sus orígenes. Suena muy nostálgico, pero el juego va muy en la línea de diseños de Hora de Aventuras. Todos son pájaros y la mecánica del juego es básicamente de niveles de plataformas en las que tienes el mapa y vas interactuando con todo eso, pero es que además es un juego de ritmo, o sea que mezcla como todo, lo mejor de los dos mundos. Así que bueno, es súper entretenido, como os digo, está muy bien de precio y lo encontráis en muchísimas plataformas distintas. Y nada, es que es un juego musical de plataformas ridículo, con colores súper chulos, personajes súper chulos y de seguir el ritmo, o sea, es todo lo que puedo ofreceros, que es lo mejor.